Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 9 de junio de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El secuestro de la niña Daniela. Muchos temas para tratar alrededor de esa tragedia. Lo primero, nuestra alegría, nuestra complacencia porque esa criatura vuelva a los brazos de sus padres. Desde luego que sí. Y el país hubiera debido hacer cualquier cosa por rescatar a esa niña. Pero hay que preguntarse quién la secuestró y por qué. No nos tragamos el cuento de la delincuencia común. En esa zona se hace lo que mandan las FARC y el ELN. Ahí está el origen de esa tragedia. ¿Qué era lo que pretendían? ¿Por qué tuvieron que dejar abandonada a la niña? Y luego otras preguntas. ¿Hace cuánto está secuestrada la niña Nicole? No se hizo por ella la 10ª parte de lo que se hizo por Daniela. Y se ofrecen, nos parece que son 5 millones de pesos de recompensa por las noticias que conduzcan a su liberación. Por Daniela se ofrecieron 300. ¿En Colombia hay niños de 5 millones y niños de 300? ¿Eso cómo es? El hombre de la igualdad, que es Santos, ¿cómo se comete una torpeza de este calibre? Las niñas no tienen precio, los niños no tienen precio, pero si hay que ofrecer algo en recompensa, tiene que ser lo mismo por un niño que por otro. Un niño es igual a otro niño. La polémica entre Santos y Maduro. Maduro dice que Colombia le exporta pobreza a Venezuela. Santos, con su torpeza infinita, porque definitivamente tenemos un presidente torpe, le dice que eso era antes, porque ahora Colombia no tiene miseria, sino que Colombia exporta prosperidad, bienandanza, las maravillas. No, mire, presidente Santos, uno lo quiere respetar a usted, pero es que cuesta trabajo respetarlo intelectualmente. La gente de Colombia que se fue a Venezuela fue a trabajar, colombianos emprendedores, colombianos luchadores. Había una situación en Venezuela incomparablemente favorable con respecto a Colombia por el petróleo. La gente se fue buscando bienestar, pero a luchar, a trabajar. Lo que hicieron los colombianos por Venezuela, ese es el tema que hay que destacar. No salir a decir que antes sí era así, que exportábamos pobreza, pero que ahora con usted exportamos prosperidad, porque no es cierto, ni lo uno ni lo otro. De Colombia se fueron colombianos magníficos a Venezuela y levantaron ese país en andas. Esa es la única verdad que hay que destacar. Bueno, los atentados de las FARC. Esto, queridos oyentes, el proceso de hoy es sencillamente dramático. Habían volado 2 veces al oleoducto trasandino a comienzos de la semana, y entonces después siguen con el vertimiento del petróleo que llevaban las famosas tractomulas. 140 tractomulas, son 800.000 litros, 200.000 galones, 800.000 litros los que tiraron a las aguas. Los partidos verdes no dicen una sola palabra. El Partido Verde, el partido de Peñalosa y de Garzón desde el gobierno, ¿qué dice usted? ¿No dice que era miembro del Partido Verde, Garzón? Y el señor de Antioquia, el gobernador de Antioquia, ¿no era también amigo de los verdes? Y la señora Claudia López, y todos los del Partido Verde, ¿por qué se callan la boca ante estos atentados horrorosos? Y los últimos, Tibú, volaron un pozo petrolero y otro atentado en Nariño. Esto no para. ¿Y qué tal la voladura del acueducto de Algeciras en el Huila? ¿Eso es un acto de guerra? ¿A eso llaman guerra estos fascinerosos?
y Juanpa y sus mandaderos allá en La Habana aceptan que se hable de guerra cuando lo que hay son los más miserables atentados contra la gente pobre, contra la gente humilde, contra los intereses del país, las FARC están destruyendo el país. Pero ante la mirada impávida de Juanpa, que está pensando solamente en su gloria, y tiene la desvergüenza de decir que las FARC y el gobierno quieren lo mismo para el campo colombiano. ¡Qué vergüenza, por Dios! El ministro de Minas propone bajar la carga tributaria petrolera, porque sabe lo que se le vino encima, porque por fin lo descubrió el ministro de Minas, que parece que es un habitante de otro planeta, y cuando discutieron la reforma tributaria, y cuando el Centro Democrático libraba esta batalla a fondo y advertía las consecuencias que iba a tener para la inversión en Colombia, y no solamente la petrolera, ¿dónde estaba, señor ministro? ¿Dónde estaba usted? ¿Durmiendo? ¿Durmiendo siesta? ¿O es que usted no entiende las cosas que pasan, sino cuando ya lo embisten? Mientras tanto, lo que pasa en Venezuela, Felipe González va a defender a los presos políticos. Le prohíben que intervenga. Acepta la prohibición. Y mientras tanto, Maduro no visita al Papa porque tiene un gripón, según su expresión muy coloquial. Tiene un gripón, miedo de enfrentar al Papa Francisco, miedo de que el Papa Francisco le proponga la situación de Venezuela, la situación trágica de ese país hermano, del cual Colombia no dice una sola palabra, porque como no tenemos cancillería, ni tenemos relaciones internacionales dignas ni decorosas, somos incapaces de levantar nuestra voz en defensa del bravo pueblo de Venezuela. El problema de la FIFA. Qatar y Rusia podrían perder sede de los mundiales. En mayo bajó la inflación en Colombia a 0.26%. La pregunta es ¿por qué baja la inflación? ¿Porque obran los controles del Banco de la República o por falta de demanda? La gente no tiene con qué comprar lo que antes compraba, no hay presión en la demanda, no hay empleos, estamos en una contracción económica feroz. Y la última cifra es que después de Venezuela, Colombia es el país de América que ha perdido más exportaciones con ocasión de la caída del petróleo, y no es el segundo país productor de petróleo, no lo es. Lo que pasa es que no tenemos exportaciones de nada, dependemos totalmente de las exportaciones del petróleo, y el petróleo se vino al piso. Cali campeón, estamos muy felices con el campeonato de Cali. Con lo que no podemos estar felices es con el comportamiento del pueblo de Cali. Inmediatamente se supo del triunfo de su equipo. Así no, así no. Cali es por antonomasia la ciudad cívica, la ciudad de los panamericanos, la ciudad que le enseñó comportamiento a Colombia, que le enseñó alegría. Cali tiene las llaves de la alegría del país. Así no. 3 muertos, 70 heridos. A los pocos minutos de conocida la noticia del triunfo del Cali, en Medellín estaban atestados los hospitales de gente herida. No, no puede ser, no puede ser. Y lo de Medellín tampoco, lo de Medellín igual. La furia, la rabia de unos desadaptados se tradujeron en ataques a la policía, y entonces un partido de fútbol ya es un problema de orden público a nivel nacional. No, esto no puede suceder, no puede suceder. O aprendemos a jugar fútbol y aprendemos las duras lecciones del triunfo y de la derrota, o más vale que acaben con el fútbol. Colombia no puede buscar más razones para los muertos, para los heridos, para los violentos. Cali, la de los Juegos Panamericanos, Cali, la ciudad maravillosa de Colombia, no puede ser víctima de unos salvajes que se manifiesten de este modo. Medellín tampoco.
La pena anticipada, Ricardo Puentes Melo. Ricardo Puentes Melo es un gran periodista, de derecha dentro de la terminología corriente, cercano a las tesis del presidente Uribe, ha librado todas las batallas que no le gustan, por supuesto, a sus opositores, y dijo de Ángela María Buitrago lo que todo el mundo sabe, que esa famosa diligencia en la Escuela de Caballería no se hizo nunca, y que estaba persiguiendo sin compasión al coronel Plazas. Y entonces le cayó Ángela María Buitrago, y con Ángela María Buitrago la fiscalía y los jueces, y tuvo que salir fugitivo de Colombia. ¿Esa es la libertad de prensa en este país? ¿Eso es? A ver, presidente Santos, ¿por qué no levanta su voz y por qué no dice que a los periodistas no se los puede tratar de esa manera? No se los puede tratar de esa manera. El Poder Judicial se ha convertido en el terror de la verdad en Colombia. No se puede decir la verdad porque ahí salta la Fiscalía entera con su inmenso poder investigativo y para causarle terrible problema a las personas, y el Poder Judicial que por razones de unidad de cuerpo se adhiere a la Fiscalía General de la Nación. El ataque a Ricardo Puentes Melo es un ataque a la democracia colombiana, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión. En Colombia no se puede opinar, porque el Poder Judicial no lo permite. No hay libertad de prensa en este país. El Tiempo, el diario El Tiempo, sacó una presentación de cuál era la favorabilidad de los presidentes de América Latina. Y en ese cuadro, muy bonito y muy bien pintado, sale Santos con el 44% de favorabilidad. A ver, nos quiere decir el periódico El Tiempo, ¿de dónde saca eso? ¿Por qué engañan a la gente de esa manera? Si en las últimas encuestas Santos estaba en el 27 y el 28% de favorabilidad, ¿quién lo subió a 44%? ¿Eso es prensa rigurosa y prensa seria? ¿O eso es simplemente una prensa arrodillada y gobiernista que ni siquiera en eso dice la verdad? No es porque eso tenga importancia. La tiene en la medida en que refleja cuál es la actitud frente a las cosas. Se le tuerce el cuello a la verdad. Las dos últimas encuestas importantes que se hicieron en el país daba a Santos por el 27 y el 28% de favorabilidad. El Tiempo en sus esquemas le pone el 44%. ¡Qué maravilla! Obama reconoce que no tiene plan contra ISIS en la reunión del G7. Y los europeos tampoco tienen plan contra ISIS. El Estado Islámico se va a tomar el Medio Oriente. Y tomado el Medio Oriente, entonces sí vamos a saber lo que es un conflicto de verdad. Esas zonas petroleras del mundo en manos del Estado Islámico, y ya me tiene usted un problema mundial de características, de pronósticos muy reservados. Erdogan, el premier de Egipto, pierde mayorías a buscar alianzas para poder gobernar. Un caballo hace historia en los Estados Unidos. Son cosas muy lindas en la vida. Un caballo de corto precio, $200,000 no es nada para un gran caballo de carreras. Y en unos meses lo entrenan, lo preparan y gana la triple corona, lo que no pasaba desde los años 70. Nos parece que Secretaría fue el último, en todo caso es el que mantiene el récord para Belmont Stakes. Este caballo, faraón americano, American Pharaoh, no pudo sobrepasar el récord de Secretaría, pero conmoción en los Estados Unidos, un bello deporte, el de las carreras de caballos. La ONU trata de resolver la guerra civil en Libia, lo que quedó después de Gaddafi. Recordamos las palabras de Luis XIV, après moi le déluge, después de mí el diluvio. Gaddafi fue más o menos eso. Yo mantengo esto unido por el terror, mantengo una tranquilidad aparente y ya verán qué pasa después de mí. Pues después de Gaddafi, el diluvio.
13 muertos en batalla narco al norte de Acapulco. Esto sucede inmediatamente después de las elecciones que ganó el PRI, pero en medio de una situación generalizada de violencia con muchos precandidatos muertos. El tema del narcotráfico en México es un tema pavoroso, pavoroso. Ahí estaban recordando en efemérides del tiempo la época en que Pablo Escobar ofrecía 2 millones de pesos por policía muerto. Entonces el asesino se identificaba, aquí está la placa del policía, y le entregaban 2 millones de pesos. México está viviendo una suerte parecida. El peor brote de influencia aviaria en los Estados Unidos, el peor de la historia. Y la alarma ya es general porque se encontró la influencia en gansos salvajes. ¿Cómo se va a controlar la influenza aviaria? Dios nos tenga de su mano si llega a Colombia. Y en Hoy en la Historia recordaremos el momento tal vez más trágico de la cultura griega, cuando viene la guerra que representan Atenas y Esparta, que no es solamente una guerra entre ellas, es una guerra entre todas las provincias, las que se alían con Atenas, las que se alían con Esparta, las guerras del Peloponeso, la tragedia griega. Después de las guerras médicas, Grecia fue capaz de resistir el asedio de los persas y los medos, pero después se dio a la tarea de destruirse a sí misma. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad, en estas horas desde aquí, desde Radio Red. Muy buenos días a todos. Aunque ha sido un puente violento en el país por culpa de la narcoguerrilla de las FARC. Hablemos, ¿qué les parece? Hagamos una lista, porque son varios los atentados. Primero, el crimen ecológico que cometieron en el Putumayo, que no tiene nombre. Más de 200.000 galones de crudo fueron derramados de 19 tractomulas que transportaban crudo. Las pararon, les dijeron abran el grifo y dele. Un desastre ambiental que tiene a los pobladores de la zona sumidos en la absoluta desesperación. Pero este no fue el único atentado. Las FARC también atentaron contra el acueducto y un colegio de Algeciras, en el Huila. 25.000 personas se quedaron sin agua y se cree que se necesitarán casi 4 meses. Si dicen 4, suponemos que son 8, para reparar los daños. Las FARC atacaron también un pozo petrolero en Tibú, norte de Santander. Los responsables son el Frente 33 de las FARC. Atacaron también el oleoducto trasandino en Tumaco, ocasionando el derrame de crudo sobre el río Caunapí. Y en Tumaco también volaron una torre eléctrica en la vereda Indas-Zabaleta, corregimiento de Llorente, con pérdidas superiores a los 7.000 millones de pesos en el sector productivo. En definitiva, un caos absoluto de violencia, desorden, y que tiene a los colombianos en alerta y sumidos en la absoluta preocupación. ¿Qué tiene que decir a esto el gobierno? Pregunto. ¿Qué es? ¿De pronto va a decir lo que decía hace tiempo, que era pura percepción? ¿O que la mejor solución es un cese bilateral como proponen las FARC y sus amigos? Y por último, como usted bien decía al inicio del programa, doctor Londoño, ¿qué tiene que decir el Partido Verde a los constantes ataques ambientales de las FARC? ¿Por qué tanto silencio? Tanto silencio, Montserrat, porque están comprometidos con los diálogos de La Habana. Entonces no tienen el coraje para decir, nos equivocamos, con estos salvajes no se puede pensar en que haya paz. Es que los acontecimientos son de una intensidad, Montserrat. Mire, el derrame de crudo que causaron con el asalto a las tractomulas es una cosa demoníaca. Y hay que ver cómo las atacaron. Entonces, una larguísima caravana. ¿Cuánto tiempo se demoran haciendo eso? El tiempo que quieran. El ejército no llega, porque es un ejército confundido, un ejército que no sabe qué hacer, un ejército que no sabe cuál es el norte, porque no tiene líder. Porque el comandante ese supremo... es un buen punto, ¿no? Ese es un buen punto. ¿Cuánto tiempo tardan en vaciarse esos camiones? Por eso. No es inmediato, ¿no?
No, eso toma un rato, y mientras los detienen y mientras los bajan a los conductores, y mientras les ordenan que derramen el crudo, eso toma un tiempo largo. Pues es que no fueron 2 o 3 camiones, es que esto fue una cosa inmensa. Y sobre lo de Algeciras le tengo que hacer un complemento, Montserrat. Toma 4 meses teniendo la plata, y el alcalde de Algeciras dijo que no tenía un peso para reparar el acueducto de la ciudad, del pueblo, que es un pueblo. Entonces, mire usted pues lo que está pasando, y atacan en Tibú y vuelven a atacar en el sur del país. Atacan no a la fuerza pública, no en actos de guerra, no, al pueblo. Sí. Cometen terrorismo contra el pueblo colombiano, Usted se imagina el impacto que esto tiene entre los potenciales inversionistas en petróleo en Colombia. Susto total, claro. Me voy a ir para allá, ni loco. Y esto es en el norte, y esto es en el sur, y esto es en todas partes. Colombia está en manos de los violentos. Juanpa le entregó el país a los violentos de las FARC. Sí. Esto era precisamente... Me corrigen en el chat, doctor Londoño. Me dicen que fueron 23 tractomulas y no 19. Corrijo si es así. Sí, fueron 23. Primero 23, se pensaba que eran 19, no, eran 23. Son 23, que es una diferencia considerable. Y hay otro oyente que en el chat firma como GG a la pregunta de qué tiene que decir el Partido Verde. Esta es una respuesta muy interesante. Dice este oyente, Partido Verde dirá que cese bilateral. Sí, claro, el Partido Verde y todos los partidos. Entreguémonos en manos de estos salvajes para que sean ellos los que diseñen la nueva Colombia, los que nos enseñen cómo se hace democracia, cómo se maneja un país. Estos salvajes, peor que salvajes, que cometen estos actos infelices y cobardes, porque esto no es enfrentando a la fuerza pública. Esto es utilizando sus fusiles y la ventaja que tienen, porque Juanpa se las da, para atacar a la gente de Colombia, con unos daños pavorosos. Lo que ha pasado en esos pueblos del sur del país, lo que pasó en Algeciras, lo que está pasando en todos lados, es inenarrable. Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando también de noticias económicas, y más puntualmente hablamos de las exportaciones colombianas, porque un nuevo informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, denominado Estimaciones de las Tendencias Comerciales en América Latina 2015, pues este informe revela que Colombia es el segundo país con la mayor caída de las exportaciones de toda la región, tan solo detrás de Venezuela. Y es que, mientras que para toda América Latina la caída en las exportaciones en el primer trimestre de este año promedió 9,1%, la situación para Colombia fue mucho más compleja. Alcanzamos una caída del 30,2%. La caída de nuestras exportaciones no solo triplica la caída de las exportaciones de la región en total, sino que también duplica la caída de las exportaciones argentinas y triplica la caída de las exportaciones brasileras. Por supuesto, doctor Londoño, que esta caída no beneficia en nada al fenómeno de la devaluación, porque sencillamente no entran dólares al país, no llegan, así como tampoco llegan dólares por la vía de inversión extranjera. Mire, la tasa representativa del mercado para hoy, 2.623 pesos con 66 centavos. Así pues que, doctor Londoño, de este gobierno que tanto le gusta compararse con otros países y sobre todo con muchos de la región, pues seguimos esperando ahora una palabrita para ver cómo se justifica que seamos el país de América Latina en el que más caen las exportaciones detrás de Venezuela, un país que por supuesto ya sabemos en qué anda. Con estas noticias, con esta comparación de Colombia con otros países de la región, viendo cómo están las exportaciones, saludamos también la mañana desde aquí, desde la hora de la verdad. Y eso pone en evidencia un hecho fundamental, y es que para exportar no tenemos sino petróleo. Acabamos todas las exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Se caen las exportaciones de petróleo, se vienen a pique las exportaciones totales del país, porque arruinamos el sistema exportador colombiano.
otra de las grandes conquistas de Juanpa, y el efecto de la revaluación del peso. Lo dijimos aquí 1.000.000 de veces. Clamamos por el efecto demoledor que para la economía colombiana tendría la pérdida de valor del dólar frente al peso colombiano. Nadie oyó, nadie creyó, porque es muy sabroso tener un peso fuerte. Con eso se compran baratas en los Campos Elíseos y con eso se endeuda el gobierno y el endeudamiento es moderado porque los dólares no valen nada. Sabroso, ¿no? Sabroso. Ahora a pagar la cuenta. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy hablamos un poco de la cumbre del G7 que se llevaba a cabo con los líderes de Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, y que se celebró ese domingo y lunes en Alemania. Y bueno, hubo 3 temas que dominaron la agenda: el conflicto ruso-ucraniano, la crisis griega y la amenaza del Estado Islámico. Le recordamos a nuestros oyentes que este es el segundo año consecutivo en el que el presidente ruso Vladimir Putin no participa en la cumbre del G7 después de que los líderes de las potencias decidieran reprender a Rusia por la anexión de Crimea por parte de Moscú. Las sanciones políticas y económicas que Occidente impuso a Rusia fueron ratificadas y siguen aumentando el conflicto diplomático latente entre las potencias. Y bueno, con respecto a Grecia, los socios europeos del G7 tuvieron que reconocer que no tienen solución para la crisis griega, dejando patentes los desencuentros entre Atenas y sus acreedores. Pero el tema protagonista, doctor Londoño, y que más preocupa al mundo es el tema del Estado Islámico. La cumbre dejó en evidencia que las grandes potencias mundiales no están preparadas para contener la amenaza del grupo terrorista. Así lo expresó incluso el presidente Barack Obama, quien admitió durante una rueda de prensa que no cuenta con una estrategia completa para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas iraquíes que luchan contra el Estado Islámico. Al parecer, los miembros del G7 no cuentan con una estrategia integral para combatir al grupo terrorista ni para entrenar a combatientes milicianos para que se unan a la lucha contra la organización. Doctor Londoño, esta cumbre, en vez de mostrar la gran capacidad de las potencias, ha dejado en evidencia su debilidad para enfrentar asertiva y oportunamente los problemas económicos, diplomáticos y de seguridad que enfrenta el mundo. Y este fin de semana, y para muchos analistas, el mundo presenció la reunión de las potencias impotentes. Sí, señora, en los 3 puntos la impotencia total. En Ucrania no son capaces de hacer nada. Y Rusia concentra sus tropas y amenaza y sigue causando los problemas que está causando en Ucrania. Luego tiene usted el problema de Grecia, no son capaces de resolverlo, no saben qué camino tomar. Y finalmente, el problemita que usted planteó con ISIS, y es que confiesan que no tienen un plan para combatirlo, porque eso sí, el primer plan es que nadie pone un soldado en tierra. En la guerra moderna, sin aviación no hay nada, pero sin infantería que garantice lo que se consigue desde el aire, que logre la derrota final del enemigo, no hay nada. Y quieren ganar la guerra sin infantería, porque les da miedo poner los soldados, porque temen a la opinión pública del país, porque no tienen claros los designios políticos, no tienen ni idea. Cuando ISIS sea dueña de toda la región y sea dueña de Irán y de Irak y de sus inmensas reservas petroleras, entonces hablaremos. Demasiado tarde, por desgracia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. En compañía del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, y funcionarios del Gobierno Nacional, el presidente Santos asistió a la celebración del Día del Campo este fin de semana en Cereté, en donde dijo que el gobierno y las FARC buscan lo mismo para el campo. Juanpa reveló ante los campesinos en Cereté que el único punto que aceptó discutir en La Habana con las FARC como política pública era el acuerdo sobre tierras. Así es, oyentes, el presidente destacó en el Día del Campo haber aceptado discutir las políticas del campo colombiano con quienes han reclutado a la juventud campesina para alimentar sus cultivos de droga, en fin, con quienes han sido los culpables del atraso del campo. A renglón seguido les dijo a los campesinos que observó lo que la guerrilla estaba pretendiendo y concluyó: estamos buscando lo mismo, que los campesinos tengan tierra, que el campo sea productivo, más inversión de bienes públicos, de colegios, de los hospitales, de carreteras.
El presidente Santos dijo que el preacuerdo con las FARC en este punto, el punto de las tierras, satisface objetivos de sentido común y que el conflicto armado ha sido el freno para el desarrollo del campo en Colombia. Acudiendo a la polarización del auditorio campesino, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que hay quienes no quieren que el proceso de paz tenga éxito. Ustedes saben que hay enemigos, ustedes saben que hay quienes no quieren que este proceso tenga éxito, pero yo me comprometo con ustedes aquí en el Día del Campesino que no voy a bajar la guardia un solo minuto, que voy a perseverar en la búsqueda de esa paz, les dijo. Doctor Londoño y apreciados oyentes, no podía faltar en su diatriba, que no discurso, él ya acostumbrado, hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda un camino muy largo por recorrer, al referirse al polémico programa de restitución de tierras, el mismo que tiene frenada la inversión en el campo. Y como se ha vuelto común en sus diatribas, les dijo que su consigna en adelante será redoblar los esfuerzos para que cada día más y más campesinos tengan títulos sobre su tierra y les devuelva la tierra que les fue usurpada por la violencia, por los fusiles. ¿Cómo le parece? Todo lo que se ha avanzado, tal vez Juanpa no leyó los periódicos y no vio lo que pasaba con las 23 tractomulas que echaban su carga fatal sobre el campo. Eso es campo, Juanpa. Eso no pasa en el aire, eso es campo. Los ríos envenenados, las quebradas que transportan toneladas de petróleo crudo, están destruyendo el campo. Y eso pasa allá, y pasa en Tumaco, y pasa en Tibú, y pasa en todas partes. Y el mercurio, doctor Londoño, a los ríos. Y el mercurio a los ríos. Eso es campo, eso es la destrucción del campo colombiano. Y la selva que tumban para sembrar sus malditos cultivos. Y usted, no, ¿cómo ha avanzado, no es cierto? ¿Qué avance tan enorme ha tenido el país? El fin de semana es la demostración de que esto se está perdiendo a pasos agigantados. Y no hay carácter, no tienen pantalones. A esos de La Habana hay que decirles, a los que supuestamente representan a Santos, no al país, porque no lo representan nunca, que se amarren los pantalones, que tengan coraje y les digan, con unos bandidos como ustedes, las conversaciones son imposibles. Muy bien, en eso andamos pues, y ahora nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño nos tiene cosas muy interesantes para contarnos. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy les tengo que hablar de un cambio en la cultura popular de los Estados Unidos, quizás el más grande que yo haya visto en este país en casi 30 años que tengo viviendo aquí. Y es un cambio de aceptación hacia la población transgénero en este país. Y tiene nombre y apellido, se llama Caitlyn Jenner. Estoy hablando de una mujer de 65 años, tiene 6 hijos, y salió en la portada de la revista Vanity Fair hace 2 semanas. En esa portada, la revista en distintos medios sociales obtuvo más de 46 millones de hits en medios sociales y también en visitas a su página de internet. 46 millones es más que la población de España. Caitlyn Jenner también batió récord de seguidores en Twitter, logrando en 4 horas más de 1 millón de seguidores, batiendo el récord que tenía anteriormente el presidente Obama. Y es que Caitlyn Jenner no es ajena a los récords mundiales, simplemente que antes, en 1972, los había conquistado no como mujer, sino como hombre. Y estoy hablando de Bruce Jenner, un campeón olímpico estadounidense legendario. Bruce Jenner se ganó el decatlón en 1972, que es una de las modalidades pues más complejas y consideradas más masculinas, en que más cuerpo masculino y fortaleza se necesita. Incluye salto alto, jabalina, también correr a largas distancias. Pero él, después de 3 matrimonios, después de su vida de atleta, se había casado con Kris Kardashian, ex Kardashian, y se había convertido en el patriarca del reality de televisión Los Kardashian. Es el reality más visto aquí en los Estados Unidos y era el patriarca. Como les dije, tiene 6 hijos de 3 matrimonios distintos
pero en ese programa se había empezado a ver que estaba cambiando, cada vez se empezaba a hacer cirugías y se arreglaba mucho y había mucha gente que hacía chistes al respecto. Sin embargo, el matrimonio con Kris Jenner, su última esposa, la mamá de las Kardashians, terminó y ahí se empezaron a ver cambios aún más radicales en la manera en que Bruce Jenner lucía. Después yo les conté cuando anunció que pensaba transformarse y convertirse en mujer. Dijo que había nacido en el cuerpo equivocado y que quería ser mujer, se quería operar para ser una mujer. Aseguró, como muchísimos transgéneros en el mundo entero, que él había sentido que había nacido en el cuerpo equivocado, que desde siempre supo que era una niña. Finalmente pasa el tiempo y la revista Vanity Fair saca en portada a Caitlyn Jenner. Para mantener el secreto les cuento que la revista, por ejemplo, confiscó los celulares de todos los empleados que estaban trabajando en esa edición y trabajaron en un laptop que no estaba conectado al internet para evitar espionaje. Todo el mundo estaba esperando esta revelación pública de Jenner y esperando incluso que diera a conocer el nombre que había escogido. Las fotografías las tomó una de las fotógrafas más famosas de aquí de los Estados Unidos. Ella se llama Annie Leibovitz, y pues las fotografías son de buen gusto. Ha habido críticas de todo tipo, ha habido críticas de políticos que están pidiendo que por favor no lo acepten en el Partido Republicano, porque Caitlyn Jenner dijo que ella es republicana. Me confundo en el género. Caitlyn Jenner dijo que es republicana. Ha habido republicanos que quieren que no la acepten en el partido, pero también ha habido una gran aceptación, incluyendo al presidente Obama, y una gran aceptación de manera popular en los Estados Unidos. Les puedo decir que la crisis de los transgéneros es bastante grande, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Se dice que 0.6% de los habitantes de este país en algún momento trata o se suicida. Por ejemplo, en los transgéneros la cifra alcanza un escandaloso número de un 41%. Son personas con una tendencia profunda a la depresión y a sufrir en silencio y muy pocas veces comprendidos ese suplicio que dicen que es sentirse que pertenecen a otro sexo y que su cuerpo es del sexo equivocado. Sin embargo, pues bueno, ahí tienen a Caitlyn Jenner, sale de esta manera grandiosa. Muchos transgéneros también lo han criticado, diciendo que pues se pudo hacer unas operaciones costosísimas a la que la mayoría de los transgéneros no tienen acceso, porque también las cifras dicen que tienen la mayor tendencia a vivir en la pobreza y a ser discriminados no solamente por la sociedad, sino también en el trabajo. La esperanza de muchos y de muchas es que el suplicio de Caitlyn Jenner, anteriormente Bruce Jenner, sirva para que se hable de este tema y sirva para ponerle fin a la discriminación de estas personas que aseguran, como les digo, nacieron en el cuerpo equivocado, tienen el alma de un sexo distinto al que dice que es su cuerpo. Es sin duda el tema del que más se está hablando aquí en las últimas semanas en Estados Unidos y que más está llamando la atención de los medios. Caitlyn Jenner el 26 de julio va a ser protagonista de su propio reality. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. Pues miren ustedes esto, 45 millones de visitas a la revista Vanity Fair. Una verdadera circunstancia que se comprueba muy dolorosa con esa cifra dramática, el suicidio del 41% de los transgéneros, 41%, contra una estadística del 0.6% de suicidios en el globo de la población norteamericana.
Cristina Londoño estaba con nosotros y en un minuto hablaremos con Santiago Valencia, representante a la Cámara Generación del 14 por el Centro Democrático. El debate a la reforma del equilibrio de poderes. En un minuto.